Recuerdo todavía cuando se produjo el traspaso de Rudy Gobert, que ha sido en los últimos años uno de los más criticados en su momento. También uno que hay que destacar, Sergio, que en su momento paralizó el mercado, ¿no? De hecho, en parte Kevin Durant incluso no salió traspasado antes de Brooklyn porque el precio que pagó Minnesota en su momento fue tan elevado que fue un poco un shock, ¿no? Para todo el mercado NBA. Si por Rudy Gobert está pagando esto en un traspaso, ¿cuánto vale, ¿no? Kevin Durant. Fue un movimiento muy criticado, pero que ahora, habiendo pasado un tiempo, y de nuevo, independientemente de lo que pase en la serie entre Minnesota y Denver, que cuando grabamos marchan 2-2, eh, es evidente que estamos viendo al equipo que mayores problemas está poniendo a los Denver Nuggets candidatos con Nikola Jokic. Sí, The Ringer publicaba hace unas semanas como previa de esta eliminatoria entre Denver y Minnesota que los Timberwolves eran el equipo más preparado para hacer frente a estos Denver Nuggets y no les faltaba razón, porque son un conjunto con tres interiores muy diferentes y al mismo tiempo muy complementarios por todo lo que son capaces de hacer cada uno de ellos y generan situaciones que te permiten, o permiten más bien al staff técnico de Chris Finch, construir planes de partido diferentes, que sean distintos y alternativos para poner a Denver en situaciones en las que no se ha visto anteriormente. Mencionabas el tema del traspaso. El traspaso entre Utah Jazz y Minnesota Timberwolves estaba catalogado desde ese momento como uno de los peores de la historia, precisamente por esa mala consideración que tiene el público general respecto de Rudy Gobert, bien porque sea francés, bien porque es un pivot, bien porque es Rudy Gobert, que generaba una situación en la que se le infravaloraba por una cuestión de desconocimiento. Porque como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, la defensa no es sexy, la defensa no es atractiva. Es muy difícil valorar muchas veces lo que hace Rudy Gobert en una cancha de baloncesto cuando no se comprende lo difícil que es defender a día de hoy. Y precisamente tener un interior de esas características, capaz de proteger el aro a un nivel inaudito, que si lo trasladásemos a cualquier otra época de la NBA estaríamos hablando de uno de los mejores defensores, sin discusión, de toda la historia, en este contexto da pie a que los Timberwolves se conviertan en un equipo de playoffs de manera constante. Una realidad que no han visto en la franquicia, yo te diría que en toda su historia, porque incluso con Kevin Garnett se quedaban muchos años fuera de playoffs. A mí también me queda un poco la duda, coincido contigo en que hay una parte de Gobert que no se valora en su justa medida, incluso un jugador al que en ocasiones se ha maltratado, ¿no? O que no se ha sido justo con él en el sentido de, pues tú y yo lo hemos comentado muchas veces, por ejemplo, ¿no? La parte de los años de Utah, ¿no? Que cuando llega en temporada regular era Uh -huh. una defensa de las más eficientes de la liga, el equipo en el que Donovan Mitchell y Gobert eran las estrellas, pero luego llegaban a playoffs y siempre quedaban expuestos atrás. Pero claro, tú mirabas el equipo y a nivel defensivo tampoco tienen lo que los Timberwolves de Rudy Gobert. Entonces, yo también creo, bueno, creo no, al final el trabajo de una directiva, el trabajo de una franquicia es decir, vale, yo tengo a este jugador, tengo a esta otra pieza, tengo que encajarlas de la mejor manera y que luego me permitan ganar, ¿no? No hay un jugador perfecto que yo ponga en la cancha y me gane solo. Rudy Gobert es muy bueno en varias áreas defensivas, pero luego en otras tiene carencias, aunque por ejemplo ha progresado mucho en la defensa de perímetro cuando se tiene que enfrentar a jugadores más pequeños. Lo hemos visto en la primera ronda, sobre todo cuando se Uh emparejaba -huh. con Devin Booker o con Kevin Durant, que es que les paraba y les robaba la pelota. Pero claro, no es lo mismo tener a tu lado a Royce O'Neal como mejor alero defensivo, a Bojan Bogdanovic en el 4 y a Mitchell y a Mike Conley en el backcourt, que si tienes a Anthony Edwards, a J.D. McDaniels, a un Karl Anthony Towns que le estamos viendo muy comprometido en defensa, a Nas Reid, a J.D. McDaniels, ¿no? Entonces son muchas armas que antes no tenía y que yo creo que también le permiten tapar esas carencias que él tiene y potenciar al final tanto al propio Gobert como al equipo de Minnesota en su conjunto. Es que estabas mencionando una alineación defensiva de élite. Estamos hablando de algunos de los mejores defensores exteriores de toda la NBA. Porque, como bien planteabas, por mucho que tuvieses a Mike Conley y a Rudy Gobert en Utah Jazz, y los tengas también en Minnesota, cómo los rodeas y cómo se genera tu sistema ofensivo también influye. Porque si te acuerdas, esos Jazz, perdón, eran un conjunto muy versátil en ataque, que jugaba muy rápido,
pero que también concedía muchísimos puntos en contraataque al oponente, de tal modo que tenías que depender muchísimo de esa defensa en transición para poder llegar al otro lado y tratar de protegerlo. Y eso en playoffs es fundamental. Y si no eres capaz de trasladarlo o de obligar al rival a jugar a un ritmo mucho más lento, por mucho que tengas a Rudy Gobert, como si tienes a Ben Wallace o tienes a Ron Artest, estás muy limitado. Y queríamos hacer este episodio de los Timberwolves porque es importante tener perspectiva de lo que es este proyecto, de lo que es esta franquicia y lo mucho que les ha costado llegar hasta este punto, que no es simplemente llegar a playoffs, tener a un jugador importante como puede ser Karl Anthony Towns, una futura estrella como Anthony Edwards, sino que es un proyecto, es una idea, un ecosistema en el que la franquicia está en disposición de ser ganadora. Y para eso yo te diría que hay que retrotraerse a 2017. Momento en el que los Timberwolves se cansan de tanquear, se cansan de perder partidos de manera sistemática, agitan el árbol y de ahí les cae Jimmy Butler, que estaba enfrentado a la gerencia de Chicago Bulls, y consiguen hacerse con la estrella a cambio de Zach LaVine, Chris Dunn y una elección que acabó siendo Lauri Markkanen. O sea, si a ti te dicen a día de hoy que te puedes hacer con Jimmy Butler a cambio de Zach LaVine, Chris Dunn y una primera ronda que no sabes muy bien en qué se va a convertir, vamos, es un negocio redondo. Sí, sin duda, y luego más viendo sobre todo, ¿no? Lo que, bueno, también es cierto que cuando grabamos, no es el momento de mayor valor de Zach LaVine, ¿no? Que es un jugador que ahí en Chicago está pasando un momento complicado, pero es cierto que ahí Minnesota nos sorprendió bastante, ¿no? Recuerdo, no me acuerdo muy bien de qué compañero fue, pero todos sabíamos que Jimmy Butler quería salir traspasado. Creo que fue incluso Touch Gibson, no recuerdo ahora, estoy hablando de memoria, me puedo confundir, que estaba con Jimmy Butler en el avión cuando Butler se entera del traspaso, y que por mucho que Jimmy quería salir traspasado, cuando se entera del traspaso, pues no deja de haber un punto de shock, ¿no? De sorpresa, ostras, quieras o no, estoy en Chicago, me están mandando a Minnesota, que es una franquicia que lleva mucho tiempo sin pisar playoffs, que es una franquicia históricamente de las peores de la NBA, es una franquicia también poco mediática, ¿no? Que esto siempre sabemos que luego es importante de cara a conseguir agentes libres o llamar la atención del aficionado y por lo tanto poder tener más facilidades de cara a competir atrayendo buenos nombres. Y Jimmy Butler llegaba también para ser un poco el líder, ¿no? El líder de esa manada de lobos que no tenían y que sí que necesitaban, porque sí que Towns ha mostrado muchísimo talento, quizá menos IQ, una toma de decisiones en ocasiones menos cuestionable, sobre todo en los años anteriores, y que necesitaban a un líder a su lado que fuese el que llevase la franquicia, ¿no? Andrew Wiggins también, un jugador en el que intentaron invertir como estrella. Pero todos ellos no llegaban o no eran la figura que necesitaban como líder y trajeron a un Jimmy Butler que, bueno, luego nos dejó algún momento épico con la camiseta de Minnesota y te diría más fuera de las canchas que dentro de las canchas jugando para los Timberwolves. Fuera nos dejó unos cuantos momentos divertidos que no se grabaron, por suerte o por desgracia no quedaron grabados, sino que fueron reportados por periodistas. Desgracia, Sergio, sin duda por desgracia. Y lo que quería mencionar es que Minnesota aprendió muchísimo de esa experiencia, porque ellos tratan de avanzar muchas posiciones, digamos, en el escalafón de la NBA, trayéndose a una estrella, pero no se dan cuenta de que necesitan construir algo que tenga sentido, que sea coherente. Y esos Timberwolves eran prácticamente una réplica de lo que había ocurrido con Chicago Bulls, porque si te acuerdas, también tenían a Tom Thibodeau, que ejercía de entrenador y de general manager. Por tanto, lo que iba a hacer Thibodeau era traerse a todos sus amigos, como Doug Gibson, como Derrick Rose, etc. Y eso no sale bien. Wiggins no da ese paso que todo el mundo esperaba. Towns tampoco estaba preparado, como decíamos, porque era muy joven. Y Jimmy Butler estalla, fuerza el traspaso. Y los Timberwolves vuelven otra vez a la casilla de salida. Vuelven a un punto en el que, de indefinición plena, Rick Saunders se hace con el equipo, que es el momento en el que, si te acuerdas, Juancho es traspasado a los Timberwolves y parece que ahí también va a rehacer su carrera. Luego llega Ricky Rubio. Y ese es el punto, ese año, en el 2019-2020, donde los Timberwolves encuentran a su pieza clave, que se llama Anthony Edwards. Anthony Edwards es el jugador que les llega con el pick 1 del draft del año 2020. No tiene un primer curso muy positivo. Tú te acuerdas que ambos estábamos cubriendo ese año la NBA y era uno de los peores rookies en términos de eficiencia de los últimos 20-30 años. ¿Qué pasa? Que en los últimos 20 partidos los Timberwolves en la 2021 despegan.
Despegan porque, o terminan, mejor dicho, terminan en positivo, porque Anthony Edwards se convierte o da muestras de que es un jugador absolutamente diferencial dentro de su camada del draft. Y poco a poco eso va llevándoles a la franquicia que al curso siguiente se meten en playoffs y al siguiente ya te traen a Rudy Gobert. Yo recuerdo de la temporada de Edwards, que ese año, bueno, se lleva el rookie del año, la Melo Ball. Sí que recuerdo la sensación de decir, ostras, la Melo ha jugado, pues ha sido más eficiente, ¿no? Daba la sensación de ser un jugador menos rookie que Anthony Edwards. Pero claro, yo hay que sí que recuerdo que en los votos que hicimos en NBA.com, yo puse a Anthony Edwards como rookie del año porque para mí tenía más mérito lo que había hecho él dentro de la banda que fueron los Timberwolves ese año, sobre todo la parte inicial. Ese año se reportaron históricos problemas también entre D'Angelo Russell y Karl Towns, que eran amigos. Hubo muchísimos cambios en la rotación. Por lo visto, Saunders perdió el control del vestuario. Era un equipo que era muy, muy, muy complicado de verles jugar. Tampoco fue un año ni sencillo para Ricky ni para Juancho. Entonces, creo que precisamente el hecho de que de forma muy poco eficiente, incluso históricamente muy poco eficiente, Sí. dentro de un equipo tan malo, a mí me parece mucho más complicado que funcionar al lado de jugadores que te van a hacer jugar mejor al baloncesto, como Gordon Hayward, como Terry Rozier, que te van a ayudar. Y para mí la temporada rookie de Edwards era un presagio de lo que se venía. Un tío muy especial, con carisma, que incluso siendo muy joven, lo estamos viendo en los playoffs de 2024, derrocha un liderazgo y lo hace con una naturalidad que es impresionante. Y a mí eso me enamoró de su año rookie, ¿no? La Ujú. sensación de, oye, sí, está siendo muy poco eficiente, pero es que está en un equipo que es un absoluto drama. Es que yo recuerdo a Ricky Rubio en esas finales de temporada de la 2021 que decía siempre que le preguntaban por Edwards que es un jugador, que era un jugador especial y que tiempo al tiempo que el chico tardaría quizá en llegar a algo más de lo que muchos esperaban, pero que iba a acabar convirtiéndose en esta estrella que estamos viendo. Y Anthony Edwards también no se cansa de repetir de lo importante que fue Ricky en ese proceso de maduración, de comprender cómo funciona la NBA, de aprender de tus errores. Y llegamos a un punto después de la 21-22, que es el curso en el que los Timberwolves llegan a playoffs ya de manera orgánica con su propio proyecto, que la franquicia, después de hacerse con Tim Connelly, que es el general manager histórico de los Denver Nuggets, junto a Karnisovas, los responsables de hacer estos Denver Nuggets campeones, dicen, bueno, vamos a apretar el botón, vamos a dar el siguiente paso. ¿Y qué es lo que hacen? Se hacen con Rudy Gobert a cambio de Malik Beasley. Los Utah se hacen con Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Bolmaro, el pick que daría lugar a Walker Kessler, Jared Vanderbilt, perdón, y el pick que se convertiría el año pasado en Keyonte George. A esto hay que añadir lo que decías de antes de que rompen completamente el mercado, otras dos rondas desprotegidas y otros dos intercambios de draft. O sea, ahora mismo, Nacho, ¿volverías a hacer el traspaso de Rudy Gobert desde Utah Jazz para que acabase en Minnesota Timberwolves? ¿O te lo volverías a pensar? Yo creo que al final los traspasos hay que medirlos cuando se ejecutan y tiempo después. Y evidentemente en ese momento el traspaso por valor era malo para Minnesota. Ahora tiempo después dices, oye, pues les ha originado un equipo muy potente. Yo creo que el traspaso, y yo fui uno de los críticos, de los que lo criticó en su día, ha terminado siendo muy positivo y han callado muchas bocas, incluida la mía. La nuestra también. Pero Yo también era sí que bastante crítico, ¿eh? O sea, en, en general la comunidad NBA, ¿no? Por si lo queremos llamar así, desde periodistas, analistas, aficionados, y sobre todo por la primera temporada de Minnesota, ¿no? Que al final aún se pierden muchos partidos, no pueden jugar, luego en playoffs, lo podemos comentar también, hay varias lesiones, ¿no? Y no y pueden peleas. Acuérdate del funcionar como play-in un contra equipo. los Lakers. Hubo pelea de Jared Vanderbilt que se rompió la mano y no pudo jugar los playoffs porque le dio un golpe a lo más puro estilo a Mario Stoudemire. Sí, 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 ¿no? Y claro que al final Jaden McDaniels tampoco puede jugar en playoffs, es que entonces al final te Sí, perdón, encuentras con un que panorama he dicho Jared Vanderbilt, quería decir J.D. McDaniels, perdón. Jaden McDaniels, sí. Y claro, al final, ostras, es que si tienes un equipo tan nuevo que necesita jugar minutos y conocerse y entenderse, es que al final los equipos no se forman de la noche a la mañana, ¿no? Tú puedes formar la plantilla, pero esto no es como en el 2K, no te pones a jugar y todo sale solo, ¿no? Necesitas rodaje, conocerse. El propio Jokic decía, ¿no? Que los Nuggets habían necesitado 2, 3 años juntos, el mismo bloque, sin hacer cambios, para aprender a jugar entre ellos y conocerse, ¿no? Y Minnesota ese primer año
para Minnesota, pero no compraré nunca que diesen un buen valor. Creo que se pasaron, Sí. que rompieron el mercado y que tendrían que haber intentado cuadrar mejor el traspaso. Imagínate, Rojas fue Walker Kessler, que luego en Utah nos ha dejado muy buenas sensaciones. Imagínate si este equipo de Minnesota hubiese conseguido cerrar ese traspaso manteniendo a Walker Kessler en plantilla. Es que hubiera sido una tendrían pasada. un cuarto interior